Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Estamos acá una vez más convocados para continuar nuestro avance en la materia de Cálculo 1 de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. En esta oportunidad vamos allá a empezar a ver las aplicaciones fundamentales del cálculo dentro del área de las ciencias económicas. Y entre las principales aplicaciones del cálculo dentro de las ciencias económicas, por mencionar una de varias que vamos a ver, está lo que corresponde al punto de equilibrio. Cuando hablamos de punto de equilibrio, estamos hablando de que una empresa se encuentra en punto de equilibrio cuando la ganancia y los costos o la utilidad y los costos son iguales. Entonces, punto de equilibrio significa de que la empresa ni gana ni pierde, ¿no? El ingreso obtenido por la empresa es igual al costo obtenido por la empresa al producir un determinado bien. El punto de equilibrio se genera generalmente en la intersección de una oferta y una demanda. Entonces acá lo que nosotros primero debemos hacer es recordar cómo resolver un sistema lineal. Ocurre que cuando ustedes, por ejemplo, resolvían un sistema lineal en su época estudiantil de colegio, ustedes de manera secundaria estaban calculando una solución en la cual ustedes decían, el valor de X es A, el valor de Y es B, para generalizar la situación, pero esos valores ustedes lo veían como la solución del sistema. Ahora, esa solución del sistema le vamos a dar un sentido a lo que estamos estudiando. Y es que cuando yo resuelvo un sistema lineal, la solución del sistema lineal es un punto de equilibrio. Es decir, en ese punto, la empresa no va ni ganar ni perder, va a estar en equilibrio. Y eso obviamente es importante para una empresa saber bajo qué condiciones va a estar en punto de equilibrio. No solamente el punto de equilibrio puede darse con líneas rectas, como aquí estamos viendo en este ejemplo. También podemos encontrar el punto de equilibrio en curvas que no sean lineales, como posteriormente iremos viendo la forma de encontrar las soluciones pertinentes. Entonces, para resolver este sistema, vamos a mostrar 5 métodos, de los cuales tal vez 3 ya ustedes los conozcan desde colegio: la igualación, sustitución, reducción. Está un cuarto método que va a ser el método de Kramer y está el quinto método que es el método gráfico. Entonces, para ello, vamos a empezar resolviendo el siguiente sistema, dando un repaso general a esas metodologías. Entonces, aquí vamos a empezar diciendo lo siguiente. Como primer paso, vamos a resolver el sistema lineal aplicando el método de igualación. O sea, le vamos a mostrar diferentes metodologías que ustedes van a tener para poder encontrar el punto de equilibrio. Entonces, si yo decido resolver este problema por el método de igualación, lo que voy a tener que hacer yo es lo siguiente. Voy a agarrar mi ecuación número 1 y mi ecuación número 2, y de estas ecuaciones, lo que yo voy a tener que hacer es indudablemente lo siguiente. De estas ecuaciones, si yo voy por el método de igualación, es como punto número 1, elegir una variable que sea la misma en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2 para que yo la despeje. La decisión de la variable que ustedes elijan es totalmente en función al alumno.
En este caso, por ejemplo, para mí, en mi caso, yo voy a elegir despejar la variable X, pero otra persona puede decir, yo voy a despejar la variable Y. En ambas situaciones, llegamos al mismo resultado. El hecho de elegir la variable ahorita es indistinto. En el método de igualación, el estudiante debe elegir de la ecuación número uno voy a despejar X y de la ecuación número 2 también voy a despejar X. O sea, la variable que yo elija tengo que despejarla de ambas ecuaciones. Por lo tanto, ¿no es cierto? Despejando la variable X de la ecuación uno obtendremos el siguiente resultado. Entonces yo vengo acá y digo, sabemos de que 5x menos 3y es igual a 3. De acá procedemos a hacer lo siguiente. Como he decidido despejar la variable x, aquí me va a quedar entonces 5x es igual a 3. Este menos 3y va a pasar con 3y. Y ese 5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, en la ecuación número uno, vamos a sacar el siguiente resultado. X es igual a 3 más 3y sobre 5. Ahí tengo el despeje de X en la ecuación número uno. Lo mismo debo hacer en la ecuación número 2. Vamos a despejar la variable X en la ecuación número 2. Entonces, me voy a la ecuación número 2 y despejo la misma variable. Entonces acá va a pasar lo siguiente. Sabemos de que menos 7x más 4y es igual a menos 5. Y de acá sabemos de que ese 4y va a pasar al otro lado con signo negativo, menos 5 menos 4y. Y de acá podemos multiplicar por menos 1 para que la variable x no sea negativa. Y al multiplicar por menos 1, obviamente sucederá lo siguiente. Aquí va a quedar 7x, aquí va a quedar 5 y aquí va a quedar más 4y. O sea, menos por menos es más 7x, menos 7x multiplicado por menos 1 es 7x, menos 5 multiplicado por menos 1 es 5 y menos 4y multiplicado por menos 1 es 4y. Entonces, ese 7 que está multiplicando, indudablemente va a pasar a dividir y entonces tengo lo importante. Despejada la variable que yo elegí, tanto en la ecuación número uno como en la ecuación número 2. Una vez que yo elijo una variable para despejar tanto en la ecuación número uno como en la ecuación número 2, igualo esos resultados y de ahí proviene el nombre del método. Igualación quiere decir que yo voy a elegir una variable, la que a mí más me guste, la que a mí más me parezca, de la ecuación uno y la ecuación 2, y como esas variables son iguales, los resultados los voy a igualar. Cuando yo iguale los resultados obtenidos, entonces eso me va a servir para calcular la otra variable. En este caso vamos a hacer el cálculo de la variable y. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agarrar el resultado que obtuvimos en el primer despeje y lo vamos a igualar al resultado que obtuvimos en el segundo despeje. Y vean de que aquí yo dependo de una ecuación que solamente está en función a y. O sea que ahorita yo puedo calcular y. Es cuestión de despejar la variable y. Y para despejar la variable y, pues multiplicamos en forma cruzada. Significa de que este 3 más 3y
va a estar multiplicado por 7. Vean de que este que está dividiendo pasa a multiplicar y este 5 más 4y va a estar multiplicado por 5. La multiplicación cruzada que nos enseñaron en colegio. Está dividiendo, pasa a multiplicar, está dividiendo, pasa a multiplicar. De aquí hacemos operaciones pertinentes. Por ejemplo, aquí me va a quedar 7 por 3, 21, más 7 por 3y, 21y. Y aquí me va a quedar 5 por 5, 25, más 5 por 4y, 20y. La variable y a un lado, los números a otro, y entonces aquí obtendremos 21y menos 20y, porque ese 20y que está con más pasa con menos, y aquí tengo 25 menos 21, ya que este 21 que está con más va a pasar con menos. Y entonces he obtenido el valor de y, ya que 21y menos 20y es y 25 menos 21 es 4. Entonces ya tengo acá mi primer resultado. Y vale 4. Ahora, para calcular X, pues yo decido si lo coloco acá el resultado de Y o lo coloco acá el resultado de Y. En cualquier de los resultados que yo reemplace la variable Y, la respuesta es la misma. Entonces eso ya depende de mí, si lo coloco aquí o lo coloco aquí. Es una decisión personal. Entonces venimos acá y decimos cálculo de la variable, X. Entonces, elijo cualquier ecuación, la que me parezca más fácil. Para mí sería esta, pero para otra persona puede ser esta. No hay problema. Cual yo elija, la respuesta es la misma. Eso ya es una decisión personal. Y entonces aquí, pues, simplemente sustituyo. Vean de que el valor de y es igual a 4. Y de aquí hago estos cálculos. Y saco la conclusión de que el valor de X había sido el siguiente. Bueno, tenemos 3 por 4, 12, 12 más 3, 15, y 15 dividido entre 5 es 3. Entonces, acabamos de encontrar la solución de este sistema, que ustedes ven acá, en la que la solución es X igual a 3 y Y igual a 4. Esto aplicado al área económica me estaría diciendo lo siguiente. X representa la cantidad de bienes o servicios que vamos a producir. Y Y representa la ganancia que vamos a obtener con esa cantidad de productos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo produzca 3 unidades de este bien o servicio, yo tendré una ganancia de 4 bolivianos, dólares, euros. No nos están mencionando la unidad monetaria. Pero muy aparte del resultado, que con 3 unidades producidas obtenemos una ganancia de 4, hablemos moneda nacional, 4 bolivianos. Muy aparte de esto, cuando yo produzca 3 unidades, voy a estar en punto de equilibrio. Entonces, es importante para la empresa saber el punto de equilibrio, porque si produce menos de 3, puede ser que esté a pérdida. Si produce 3 unidades, está en equilibrio. Y si produce más de 3 unidades, va a tener utilidad. Entonces, esta información es importante para el empresario porque le permite saber cuántas unidades debe producir sí o sí y vender para llegar al equilibrio. Pasando esa cantidad, ya se empieza a notar la utilidad en la empresa. Entonces, aquí estamos descubriendo de que con 3 unidades llegamos al equilibrio. A partir de la cuarta unidad ya tenemos ganancia. Quinta, sexta, séptima unidad ya nos generan ganancia. En la unidad 3
cubrimos los costos, cubrimos varios costos en la empresa y estamos en empate, o sea, en equilibrio. Ni ganamos ni perdemos. Por eso que es importante saber calcular el punto de equilibrio en una empresa. Y una forma de hacerlo es por el método de la igualación. Pero no es la única forma. También tenemos otra forma. Y la otra forma sería que, por ejemplo, apliquemos el método de sustitución. Entonces aquí, en un segundo paso, vamos a ver otra forma de poder obtener el mismo resultado, pero por otro camino. Vamos a resolver el sistema lineal aplicando el método de sustitución. Bueno, cada método tiene su propio camino y sus propias reglas para poder ser determinado. Si yo decido resolver un modelo matemático, un sistema lineal, por el método de sustitución, la receta sería que yo elija, ¿no? Como primer paso, ¿no es cierto? Vamos a hacer acá lo siguiente. Como primer paso, vamos a elegir una ecuación, cualquiera, la primera o la segunda, y de esa ecuación elegida, vamos a elegir una variable, que también puede ser cualquiera, a despejar. Entonces, el primer paso va a ser, ¿no? De la ecuación 1, vamos a despejar la variable X. Lo que acabo de escribir es una decisión personal. O sea, no tienen que hacerlo igual a como lo estoy pensando yo. Otro alumno me va a decir, yo veo de que la ecuación número 2 es más fácil, así que yo elijo la número 2 y veo de que es más fácil Y, así que elijo Y. Tanto mi persona como ese alumno, al final, tenemos que llegar al mismo resultado. Así que estas decisiones que estoy marcando ahorita son totalmente personales. Entonces, para mí, elijo la ecuación número 1 y de esa ecuación número 1 voy a despejar la variable X. Entonces vengo acá, agarro mi ecuación número 1 y procedo a hacer lo que he decidido. Y lo que he decidido es despejar X. Entonces acá lo que voy a hacer yo es agarrar y decir 5X es igual a 3 más 3Y y X va a ser igual a 3 más 3Y dividido entre 5. 3 más 3Y dividido entre 5. Listo. Ahora, a diferencia del otro método, este resultado que hemos sacado aquí lo vamos a sustituir en la ecuación que no elegimos. De ahí proviene el nombre sustitución. Como usted eligió la ecuación número 1 y eligió X para despejar, ese resultado usted lo va a sustituir, no en la ecuación 1, sino que en la otra, o sea, en la ecuación número 2. Entonces acá lo que voy a hacer yo es agarrar y voy a decir, ya estoy en condiciones, por ejemplo, de calcular el valor de la variable, el valor de la variable Y. Entonces acá pues agarramos, nos vamos a la ecuación número 2, escribimos la ecuación número 2 y de esta ecuación número 2 lo que hacemos es lo siguiente. Esta X es la misma que esta X. Por lo tanto, yo la puedo sustituir, la puedo cambiar, puedo hacer un trueque, porque son las mismas. Entonces digo, voy a hacer lo siguiente. En vez de poner X, lo que voy a hacer es cambiarla por su equivalente. Entonces aquí lo que voy a hacer es agarrar, voy a poner acá un paréntesis y voy a decir, esta X
la voy a cambiar por todo esto, la voy a sustituir por todo esto. ¿Qué gano con eso? Que tengo una ecuación que solamente depende de y, entonces puedo calcular y. Para eso voy a hacer ahora operaciones simples de colegio, en donde acá vamos a calcular los resultados. Entonces los resultados serían los siguientes. En primera instancia, este menos 7 solamente multiplica al numerador. Este señor de acá no le multiplica el 5, solamente le multiplica el numerador. Menos 7 por 3, menos 21, menos 7 por 3y, menos 21y. Sobre 5, más 4y, igual a menos 5. De acá, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo sacar mínimo común múltiplo. Y esto se saca de la siguiente manera. Ocurre de que copio el 5, copio menos 21, copio menos 21y y digo 5 por 4y, eso es 20y. Y vean de que ya todo está dividido entre 5. O sea, he sacado el mínimo como múltiplo. De aquí puedo reducir términos semejantes, por ejemplo, menos 21y más 20y, y eso me va a quedar, pues, acá, menos y. O sea, menos 21 menos y sobre 5 igual a menos 5. Ese 5 puede pasar, ¿no es cierto? Este 5 de acá puede pasar a multiplicar. Y va a quedar 5 multiplicado por menos 5, eso es menos 25. Y entonces me va a quedar que menos y es igual a menos 25, y este que está con menos pasa con más. Y entonces me va a quedar que menos y es igual a menos 4. Pero menos con menos se simplifica y entonces y es igual a 4. Claro, no tenemos que pensar que la respuesta va a variar. Obviamente que tiene que darnos el mismo resultado. Lo que estamos mostrando es que tenemos diferentes caminos, diferentes métodos para poder llegar a un punto de equilibrio. Y entonces queda confirmado de que y es igual a 4. Conociendo el valor de y, pues vengo y lo sustituyo acá y obviamente puedo calcular el valor de x. Entonces, cálculo de la variable x. Entonces, sabemos de que x está esperando, esta x está esperando, o estaba esperando que yo calcule y ahora pues puedo hacerlo funcionar. Voy a sustituir la y por su valor correspondiente. Y de aquí para adelante son cálculos que la calculadora tranquilamente me puede hacer. Entonces aquí coloco el valor de y, que es 4, 3 por 4, 12, 12 más 3, 15, y 15 dividido entre 5, eso me da 3. Y entonces hemos visto otra manera de poder encontrar el punto de equilibrio en la que los resultados obviamente no deben variar, porque lo que estamos mostrando son formas de calcular el punto de equilibrio. Y aquí vimos el método de igualación, que es conocido por ustedes desde colegio. También aquí vimos el método de sustitución, que también es conocido por ustedes desde colegio y que también me puede servir para calcular un punto de equilibrio en donde obviamente los resultados no deben variar. Pero no es la única forma que tenemos. Tenemos una tercera forma. Y la tercera forma, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Bueno, ocurre de que acá, para no hacer esto un poco eh, de chisparlos de repente con la cantidad de pasos, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Vamos simplemente aquí a anotar que vamos a resolver el sistema lineal, pero ahora aplicando el método de sustitución. Y aquí lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, resolver el sistema lineal por el método de igualación.
Entonces vamos a quitar el tema de los pasos para que no quede dudas en esa parte, ¿no? Entonces aquí va a quedar esto de esta manera. Esos son los pasos a seguir para resolver tanto un modelo matemático por igualación o el mismo modelo matemático por sustitución. Pero la matemática me ofrece una tercera forma de poder obtener estos resultados. Y esa tercera forma es resolviendo el sistema aplicando el método de reducción. Bueno, este método de reducción, eh, viendo los métodos de colegio, viene a ser como el mejor método en cuanto a la comodidad y la facilidad para poder encontrar un punto de equilibrio. Sin embargo, a nivel ya universitario, estos métodos pueden seguir siendo utilizados, pero también tengo, por ejemplo, otros métodos que puedo mencionar, pero que por el nivel de conocimiento de primer semestre nos va a permitir, por ejemplo, ver un método de Kramer y un método gráfico. Pero también está el método de Gauss, el método de Gaussiana y un montón de métodos que van a ir viendo a medida que vayan avanzando en sus semestres en cuanto a las materias que vayan venciendo, obviamente, y vayan teniendo más conocimientos en cuanto a variables económicas. Entonces, este método de reducción, ¿en qué consiste? Bueno, el método de reducción consiste en lo siguiente, ¿no? Debo, ¿no es cierto?, seleccionar una variable de las ecuaciones para reducirla, eliminarla, tratando de escribir con palabras que sean entendibles. ¿Qué significa esto? Que si yo elijo el método de reducción, lo que yo debo hacer en primera instancia es agarrar mi primera ecuación, agarrar mi segunda ecuación y debo elegir una variable a eliminar, una variable a reducir. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir reducir la variable x. Decido que la variable x la voy a eliminar. Ese es el paso 1. Cuando yo decido qué variable voy a eliminar, el siguiente paso es, obviamente, eliminar esas variables. Y para eliminar esas variables, lo que debo hacer yo es simplemente provocar de que estos valores sean iguales. O sea, necesito que sean iguales con signo cambiado. Así que para que esto sea igual a esto, lo que los matemáticos sugieren es hacer una multiplicación cruzada. O sea, ese 7 que está abajo, mandarlo arriba, y el 5 que está arriba, mandarlo abajo. ¿Qué ocasiona esto? Que si yo multiplico la ecuación 1 por 7 y la ecuación 2 por 5, estos resultados van a ser iguales y con signo cambiado. Sé que mi nueva ecuación número 1 va a ser la siguiente. Va a ser 35x menos 21y igual a 21. He multiplicado toda la ecuación 1 por 7. Y los motivos ya fueron explicados aquí en un paso anterior. Pero se va a ver mejor ahora. ¿Cuál es la idea? La ecuación número 2, al multiplicarla toda la ecuación número 2 por 5, me va a quedar 5 por menos 7, pues aquí me va a quedar menos 35x, 5 por 4, 20, o sea, 5 por 4y, 20y, y 5 por menos 5, menos 25. Entonces acá va lo importante. La variable x se encuentra en estos momentos reducible. ¿Por qué? Porque es el mismo valor, pero con signo contrario. Lo que significa que si yo ahorita sumo mis ecuaciones,
la variable X se va a tachar y ya voy a poder calcular la variable Y. Lo interesante de este método es la rapidez que tiene para poder encontrar los mismos resultados obtenidos con los métodos anteriores. Entonces, si yo ahora procedo a sumar, ¿no? Sumando la ecuación número 1 con la ecuación número 2, me va a quedar lo siguiente. Vean de que 35x menos 35x es 0. Se elimina, se reduce la variable x. Menos 21y más 20y, eso es menos y. Y 21 menos 25, eso es menos 4. Claro, si multiplico por menos 1, y va a ser igual a 4. Entonces, hemos llegado a el valor de y, que ya sabemos que es 4 por la igualación, ¿no? Y por la sustitución, pero que aquí no hemos tenido que hacer muchas cosas para poder llegar a ese 4. Y entonces, pues ya tenemos el valor de y. El valor de x, pues aquí cálculo de la variable x. Bueno, para calcular la x, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues podemos sustituir el valor de y en la ecuación 1 o en la ecuación 2, en la que me parezca más fácil, en la que me parezca más cómodo. Y una vez que yo tengo, digamos, ese eh, despeje o esa sustitución, indudablemente pues ya puedo calcular la variable x. Entonces, yo aquí decido en cuál me parece a mí personalmente más fácil. Entonces, para mí sería la número 1, pero no tienen que tener, digamos, la misma idea que tengo yo, porque si elijo la 2, igual voy a obtener el mismo resultado. Vuelvo a recalcar que son decisiones personales. Entonces, elijo la ecuación número 1, digo, como ya sé el valor de y, ahorita puedo sustituir acá, o sea, puedo decir, el valor de y vale 4, y bueno, pues ahí solamente me queda x. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5x menos 12 igual a 3. Ese menos 12 va a pasar con más 12 al otro lado. Y entonces aquí va a quedar 5x es igual a 15. Y bueno, 15 dividido entre 5 me va a dar 3. Vean de que los resultados no están variando. Y no deben variar porque lo que estamos mostrando son diferentes caminos para llegar al mismo resultado. O sea que yo tengo varias formas de calcular un punto de equilibrio. Yo ya decido si me pareció interesante la igualación, me pareció interesante la sustitución, o me pareció interesante la reducción. Ya es una división personal. Lo que estamos haciendo ahorita es mostrarles opciones para que al final de cuentas el alumno decida cuál método le pareció mejor o cuál método entendió mejor o cuál método es el que va a utilizar para calcular de aquí para adelante los puntos de equilibrio. Hasta aquí, tres alternativas, pero tenemos una cuarta. Y esa cuarta alternativa la vamos a colocar acá. Esa cuarta alternativa es resolver el sistema lineal aplicando la regla de Kramer. Así que vamos a hacer lo siguiente. Aplicando la regla de Kramer. Esta regla de Kramer, ustedes la van a ver con más eh, profundidad en una materia de tercer semestre que se llama álgebra lineal. O sea, cálculo 1, cálculo 2, álgebra lineal. Y cuando estén en álgebra lineal, le darán mucho más énfasis a esta regla de Kramer. Nosotros en cálculo 1 podemos hablar de la regla de Kramer porque la regla de Kramer no se necesitan conocimientos de otras materias para poder explicarlas acá. Es más, digamos, la regla de Kramer es considerada como uno de los métodos me- perfectos y mejores a la hora de calcular un punto de equilibrio. ¿Por qué?
Porque con la regla de Kramer prácticamente no vamos a despejar. Con la regla de Kramer nos evitamos factorizar. Con la regla de Kramer nos evitamos un montón de cosas. Prácticamente con la regla de Kramer lo que hay que saber es sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, las 4 operaciones básicas. Ni siquiera hay que saber despejar. ¿Cómo funciona entonces esta metodología para encontrar la misma solución que hemos encontrado acá, pero bajo otra perspectiva? La regla de Kramer va a tener una fórmula para calcular X y va a tener una fórmula para calcular Y. Para calcular X, lo que nosotros vamos a hacer es dividir el determinante de X sobre el determinante de A. La palabra determinante tal vez sea nueva para muchos de ustedes, para otros no. Y Y va a ser la división del determinante de Y sobre el determinante de A. Ahora, ¿qué quiere decir determinantes aquí? Bueno, vean de que tanto para calcular X como para calcular Y, el denominador es el mismo. Y entonces aquí lo primero que voy a hacer yo es el cálculo del determinante de A. ¿Qué quiere decir eso? Que el determinante de A se obtiene de esta manera. Ponemos A o el nombre que ustedes vean conveniente. El tema de la letra aquí es irrelevante. Aquí yo le llamo A, pero puede ser B, puede ser C, eso es irrelevante. Y acá esto se consigue de la siguiente manera. Simplemente lo que ustedes deben hacer es agarrar y en esta parte deben copiar los coeficientes que están con las letras. Para que sea esto un poco más entendible, lo que voy a hacer es copiar el modelo. Que voy a copiar el modelo. Y este modelo lo que voy a hacer es agarrar y voy a marcar con otro color los números que me van a interesar para calcular el determinante de A. Me interesa este número, me interesa este número, me interesa este número y me interesa este número. Esos números que he marcado con rojo lo voy a colocar acá, respetando su signo, sin hacerle ninguna modificación. Y ahora lo que voy a hacer es una multiplicación cruzada. Voy a decir, el determinante de A es igual a, abro paréntesis, y multiplico en forma cruzada 5 por 4, 20, y cuando multiplique la otra diagonal, o sea, cuando efectúe la multiplicación en forma de X, esta multiplicación vamos a respetar el resultado que me salga. 5 por 4, 20. De la otra, el resultado que me salga, le vamos a cambiar de signo. Menos 7 por menos 3 es 21. Pero no vamos a poner 21, vamos a poner menos 21. ¿Por qué el signo menos? Porque la regla de Kramer dice que las diagonales se deben restar. Entonces el determinante de A me está saliendo acá menos 1. Menos 1. Lo que significa que yo vengo para acá y digo, ¿no es cierto? Lo siguiente. Aquí yo ya puedo reemplazar menos 1 y lo mismo acá. Aquí yo también ya puedo reemplazar menos 1 porque es el mismo resultado. Ahora, ¿cómo calculo el determinante de X y cómo calculo el determinante de Y? Vamos por acá. Cálculo del determinante de X. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos ahorita. Vamos a agarrar acá
voy a aprovechar de copiar todo esto acá abajito y voy a decir, X va a ser igual. Ahora, aquí va lo importante para calcular X. Para calcular el determinante de X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar acá el modelo matemático y estos señores de acá, el 3 y el -5 van a entrar en acción ahora para calcular X y para calcular Y. Vean de que estos caballeros no los había tomado en cuenta en el problema. Si tú quieres calcular X, entonces este caballero de acá y este caballero de acá van a entrar, van a entrar acá a reemplazar los valores de X. O sea, en vez de 5, tú me vas a poner 3 y en vez de -7, me vas a poner -5. Y lo demás no pasa nada. O sea, el -3 y el 4 no pasa nada. Dependiendo de la letra que quieras calcular, ellos van a entrar a reemplazar los coeficientes de esa letra. Como tú quieres calcular X, entonces este viene a reemplazar este número y este viene a reemplazar este número en las X, porque querés calcular X. Y hacemos lo mismo. Venimos acá y vean, va a quedar 3 por 4, 12. Y aquí, -5 por -3 es 15. Pero voy a poner -15. Y 12 menos 15 es -3. Ese -3 vengo y lo coloco aquí y divido. ¿Cuánto es -3 dividido entre -1? 3. He sacado que X vale 3. Entonces me dicen, sí, me dicen, ya sabemos que X vale 3. Aquí sacaste que X vale 3. En reducción. Aquí sacaste que X vale 3. En sustitución. Aquí sacaste que X vale 3. En igualación. Entonces, lo que estoy haciendo es, tenemos otro camino para calcular X y para calcular Y para las personas que no les gusta despejar, para las personas que no les gusta factorizar, para las personas que no les gusta hacer estos despejes, tenemos una solución. Se llama la regla de Kramer. Y vean que en la regla de Kramer yo solamente he multiplicado, he sumado, he restado y he dividido. No he despejado nada. Simplemente he hecho una multiplicación, he hecho una suma, una resta, una división y he calculado X. Ahora, si quiero calcular Y, lo que voy a hacer es, permítanme copiar esto por favor para ganar tiempo. Y acá voy a decir, si tú quieres calcular Y, pues lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Estos caballeros, este 3 y este -5, ahora van a entrar a reemplazar a este caballero. O sea, vamos a reemplazarlo a este. Ya no va a ser -3, va a ser +3. Y a este me lo voy a reemplazar tal como hice acá. Entonces, para seguir con la idea, lo que se me ocurre acá, para que no se olviden lo que hice, es lo siguiente. Acá, no es cierto, voy a hacer esto, lo voy a marcar, no es cierto, con otro color, para que vean el cambio que hicimos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Cambiamos el 5 por el 3 y el -7 por el -5. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a cambiar el -3 por el 3 y vamos a cambiar el 4 por el -5. Entonces aquí, el 5 lo respeto, el -7 lo respeto, y acá, en vez de -3, va a ser 3, y en vez de 4, va a ser -5. Listo. Aquí le ponemos Y. Multiplicamos y no es más. Entonces, 5 por -5, eso me da -25. Y aquí,
3 por menos 7 me da menos 21. Pero recuerden, por favor, que cuando yo multiplico así, el resultado que me da lo copio. Pero cuando yo multiplico así, el resultado que me da le cambio de signo. O sea, más por menos, menos. Voy a poner más. 3 por 7, 21. ¿Cuánto es eso? Menos 4. Ese menos 4 lo traigo aquí y digo, ¿cuánto es menos 4 dividido entre menos 1? Pues 4. Y entonces ya sabíamos que la respuesta iba a ser 4, pero mostramos en este momento otra metodología para calcular el punto de equilibrio. Nuevamente, tenemos como resultado final que x vale 3 y y vale 4. Entonces aquí, lo que yo puedo hacer ahorita es lo siguiente, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? Yo puedo decir, como nos enseñaron a escribir los resultados en colegio, el conjunto solución de este problema sería 3 para la x, 4 para la y. Esa es la respuesta final que hemos encontrado. Y esta respuesta final la hemos encontrado de diversas maneras. La hemos encontrado de diferentes maneras. Recalco, aquí aplicando igualación, luego les mostramos a los alumnos otra idea, otra forma que se llama sustitución y la respuesta no varió. Continuamos sacando lo mismo. Luego les mostramos otra idea que se llama reducción y el resultado no varió. Le mostramos otra idea que se llama la regla de Kramer y el resultado no varió, ni tuviese que variar porque la respuesta es la única, o sea, no hay diferentes respuestas para un modelo. En este caso, cuando el modelo se intersecta, cuando hay una intersección entre una oferta y una demanda, tenemos una solución. Y lo que hemos mostrado acá es diferentes caminos para encontrar esa solución. La otra forma es que yo lo grafique. El método gráfico también me sirve para calcular las soluciones. Entonces, el alumno puede decir lo siguiente, pues vamos a resolver el sistema aplicando el método gráfico. Para eso, ¿qué tuviera que pasar acá? Pues tuviésemos que graficar estas rectas. Entonces aquí, graficando la ecuación número 1, ¿no es cierto? Agarro mi ecuación número 1, sabemos que es una recta. Entonces, para graficar la ecuación número 1, ¿qué hacemos? Si queremos, despejamos una letra. Si no, no. Entonces acá yo digo, bueno, a ver, voy a despejar la variable y. Entonces voy a decir, menos 3y es igual a 3 menos 5x. Este que está con más pasa con menos. Puedo multiplicar acá por menos 1 para que no sea negativo y entonces la multiplicación por menos 1 me va a dar como resultado lo siguiente. Me va a dar acá 3y igual a menos 3 más 5x. Y luego y es igual, aquí, y es igual a la división de ¿qué? De 5x menos 3 dividido entre 3. ¿Por qué hicimos esto cuando no es tan necesario? Hicimos esto para aprovechar de lanzar un concepto que tal vez ya ustedes lo sepan de otra materia de primer semestre que puede ser tranquilamente economía. Si nosotros estamos enfrente a una línea recta y la pendiente es positiva, o sea, si este valor que voy a marcar con rojo es positivo, estamos enfrente a una curva de oferta.
Y esa curva de oferta se puede graficar haciendo una tabla de valores, que yo puedo formar una tablita y puedo decir lo siguiente. Para graficar una recta, yo solamente necesito dos valores. Le puedo dar más, pero suficiente con dos. Aquí coloco X y aquí coloco Y. Y digo, si a la X le pongo 0, ¿cuánto vale Y? Si a la X le coloco 1 o el valor que quieran, aquí también es decisión personal, ¿cuánto vale Y? Entonces, los valores que coloquen aquí dependen de cada estudiante. Un alumno me va a decir, pero si yo pongo otros valores, ¿no cambia la gráfica? No, la gráfica es la misma, no va a cambiar para nada. Estos valores dependen de ti. El compañero A dice, yo le pongo 0, le pongo 1. El compañero B le dice, yo le pongo 2 y le pongo 3. Los dos van a hacer la misma gráfica. No va a cambiarla. Entonces, cuando X vale 0, aquí reemplazo. Cuando X vale 0, 5 por 0, 0. 0 menos 3, menos 3 dividido entre 3, eso me da menos 1. Cuando X vale 1, 5 por 1, 5. 5 menos 3, 2. Y 2 dividido entre 3 es obviamente 2/3. Que también lo pueden colocar con decimales, no hay problema con eso. Con estos valores yo puedo calcular la gráfica de esta recta, pero también necesito graficar la otra. Entonces aquí lo que voy a hacer es un ratito aprovechar esto para ganar tiempo y decir, vamos a hacer la gráfica de la ecuación número 2. Esta es la ecuación número 2, menos 7x más 4y, aquí. Menos 7x más 4y, eso es igual a menos 5. Perfecto. Voy a despejar la variable y. Me va a quedar 4y es igual a 3 menos 5x, pero eso es de lo que copiamos la ecuación número 1. Acuérdense de que para ganar tiempo copié esto acá para que sea más fácil el tema del tiempo y tengamos una ronda de preguntas y consultas. 4y sería menos 5 más, ¿no es cierto? Aquí, 7x. Vea de que aquí estoy despejando la variable y, ¿no? Y de acá me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar esto de la siguiente manera. Y, ¿no es cierto? Va a ser igual a la división, que ya lo podemos tomar de acá, aquí. Podemos tomar esto y podemos decir lo siguiente. Aquí va a quedar 7x menos 5 dividido entre 4. Y de acá yo le puedo dar valores a mi variable x para graficar la segunda ecuación. La primera es 5x menos 3y igual a 3. Y la segunda es menos 7x más 4y igual a menos 5. Bueno, de acá, pues yo puedo agarrar y puedo decir si x vale 0 y x vale 1. Le puedo dar los mismos valores de acá. O puedo cambiar los valores. Entonces aquí x vale 0, 7 por 0, 0, 0 menos 5, menos 5 entre 4 me va a dar menos 5 sobre 4. Vamos a agrandar esta tablita para que se pueda ver mejor. Y cuando x vale 1, 7 por 1, 7, 7 menos 5 es 2, y me va a quedar 2 dividido entre 4, y 2 entre 4 es 1/2. ¿No es cierto? Entonces acá, con estos datos, yo puedo en mi hoja de cálculos dibujar mi plano cartesiano, dibujar la recta 1 y dibujar la recta número 2. Vamos a ver con el apoyo de la tecnología cómo serían las gráficas. Voy a compartir con ustedes acá el GeoGebra.
que es un apoyo tecnológico que hemos estado viendo en la materia. Entonces, la primera ecuación es 5x menos 3y igual a 3. 5x menos 3y igual a 3. Vean de que la gráfica es una recta. La segunda es menos 7x más 4y menos 7x más 4y igual a menos 5, si no me equivoco. Correcto. Y ahí tengo, vean, las dos gráficas. Entonces, acá vamos a colocar esta gráfica de otro color. Bien. Vean de que las dos gráficas tienen pendiente positiva. O sea, las dos representan oferta, digamos, en este caso. Generalmente el punto de equilibrio es la oferta y la demanda. Pero el hecho de que yo tenga dos curvas de oferta no significa que no se van a intersectar, ¿no? Y en este caso, si yo realizo el gráfico, la línea recta de negro es la ecuación número 1, la línea recta de rojo es la ecuación número 2, ¿no es cierto? Y de acá yo puedo observar de que estas gráficas se cortan aquí, aquí se cortan. O sea, hay un punto de corte, ¿no es cierto? En este lugar, donde X vale 3 y Y vale 4, en ese punto las gráficas se cortan. Y es ahí donde habría un punto de equilibrio. Ahí interseca significa, hay una intersección en ese punto entre la ecuación 1 y la ecuación número 2. Ahora, generalmente, ahora voy a elaborar esto, generalmente en la vida real, nosotros nos topamos con esta situación. Por ejemplo, y es igual a 5x más 3 y y es igual a menos 2x más 4. Generalmente en la vida real nos topamos con esta situación. Una oferta con una demanda. Y ahí se nota mejor de que hay un corte, hay un punto donde las dos se cortan. Y ese punto se llama punto de equilibrio, ¿no? En ese punto hay un punto de equilibrio que lo puedo calcular gráficamente. Grafico la ecuación número 1, grafico la ecuación número 2 y de ahí puedo leer, ¿no? De ahí puedo leer X vale tanto, Y vale tanto. El problema del método gráfico es que cuando el punto cae en un lugar donde uno dice, pucha, pero aquí sería X 0, no sé, a ver, me parece que al ojímetro, y ahí está el problema, ¿no? 0,2 diría yo, y para Y 3, pienso que 7. Entonces, el método gráfico me da una idea de dónde puede estar el punto de equilibrio. A veces el punto va a caer en un lugar que va a ser fácil leerlo, pero a veces va a caer en un lugar donde ahorita, digamos, no es tan fácil leerlo. Claro que con la tecnología yo puedo saber exactamente dónde está, pero si yo lo grafico en mi hoja de cuaderno, ya voy a estar como que calculando un resultado aproximado, ¿no? Como el ejemplo que di no hace mucho. Y ese es el problema del método gráfico. Por eso que siempre tenemos que apoyarnos también en el método analítico. Y entonces acá vamos a volver a nuestras gráficas para plasmar esto en nuestra hoja de cálculos y obviamente pasar a la ronda de preguntas y consultas. La primera era 5x menos 3y y eso es igual a 3. Aquí. Ahí está la primera recta, ¿no?
Vamos a colocarle acá un color que se pueda ver mejor. Ok, está en la primera recta. Y la otra recta era la siguiente. Menos 7x más 4y, menos 7x más 4y igual a menos 5. Y esa lo vamos a colocar en otro color para que se pueda ver mejor, ¿no es cierto? El corte entre ambas. Ahí está, ¿no? Bien, perfecto. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean de que aquí, ¿no? En este punto hay una intersección. Ese es el punto de equilibrio. En X3 y en Y4 hay un punto de equilibrio para este sistema lineal. Por lo tanto, esto vamos a llevarlo a nuestra hoja de cálculo y de esa manera podemos también calcular desde el punto de vista gráfico nuestro punto de equilibrio. Nos vamos a nuestra hoja de cálculos y plasmamos esta gráfica acá. Entonces aquí vamos a insertar la imagen, obviamente en la carpeta que hemos guardado, ¿no? Y le hemos guardado con equilibrio. Ok, listo. Y aquí ya podemos acomodarla a nuestro antojo. Y ahí está. Diferentes metodologías, diferentes formas de poder llegar al punto de equilibrio. Entonces, con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy, pero vamos a parar la grabación y en el tiempo que nos queda, por favor, si hay alguna pregunta, alguna consulta, pues con mucho gusto procedemos a responder. Bien, mis estimados jóvenes, esperando de que esto haya quedado claro y entendible, nos vemos en la sección de rondas y preguntas. Como siempre, agradecerles por su valiosa atención. Será hasta una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.